Un saludo para todos los que me ven. Hoy vamos a estar hablando de cifras significativas y redondeo. Para determinar la cantidad de cifras significativas que tiene un número, tenemos 4 reglas que debemos conocer. La primera regla es la siguiente: los ceros a la izquierda nunca van a ser significativos, simplemente se utilizan para determinar dónde se coloca la coma. Así que en el primer ejemplo que vemos, tenemos 3 ceros que no son significativos. Por tanto, este número va a tener solamente 2 cifras significativas. En el segundo ejemplo, tenemos 2 ceros a la izquierda que no van a ser significativos. Por tanto, este número tendrá 4 cifras significativas. En el tercer ejemplo, tenemos unos cuantos ceros a la izquierda y luego tenemos 2 cifras que van a ser las únicas significativas. Por tanto, este tercer ejemplo solamente tendrá 2 cifras significativas. Y en el cuarto ejemplo tenemos algo que podría llamar a la confusión, ya que tenemos un multiplicador de notación decimal o notación científica. Este número nunca se va a analizar a la hora de ver cuántas cifras significativas tiene un número. Simplemente vamos a analizar la cantidad que está antes. Y como vemos, esta cantidad solamente tiene un 0 a la izquierda. Por tanto, todo lo demás sería significativo. Así que este número tendría 3 cifras significativas. Primera regla: los ceros a la izquierda no son significativos. En la segunda regla, para determinar cifras significativas, tenemos que los ceros a la derecha sí van a ser significativos. Esto siempre que haya coma decimal. Siempre que el número tenga coma, los ceros que van a estar a la derecha van a ser significativos. Por tanto, este 0 que aparece en el primer ejemplo está a la derecha de cifras que no son 0. Así que en total tendrá 3 cifras significativas. En el segundo ejemplo tenemos 2 ceros a la derecha que son significativos. Por tanto, en total este número tendrá 6 cifras significativas. En el tercer ejemplo tenemos 3 ceros a la izquierda que, si nos guiamos por la primera regla, no son significativos, y 1 a la derecha que sí cuenta como significativos. Así que este tercer ejemplo va a tener 3 cifras significativas. Y en el cuarto ejemplo volvemos a tener notación científica o decimal, y recordemos que la notación científica no se utiliza para determinar la cantidad de cifras significativas. Tenemos entonces 2 ceros que están a la derecha, por tanto sí cuentan como significativos. En total este número tendrá 4 cifras significativas. Pasamos a la tercera regla. Los ceros a la derecha son significativos cuando no hay coma decimal, solo si se indica. ¿Okay? En la regla número 2 estamos hablando de números que presentan punto decimal o coma decimal. Pero cuando no tenemos coma decimal, es necesario especificar cuántos o cuáles ceros van a ser significativos y cuáles no. En el primer ejemplo tenemos un 0 a la derecha. Como este número no tiene coma decimal, se supone que está acá al final, ese 0 no sabemos si es significativo o no. Entonces, en este caso es imposible determinar la cantidad de cifras significativas que tiene ese número. De acuerdo a cómo está estructurado el libro de texto que utiliza, se cuenta como significativo en el caso de que tengamos un número sin coma, sí se va a contar como significativo. En el segundo ejemplo, como vemos, está señalado el primero de los ceros que aparece con una línea debajo. Podría ser con una línea debajo, podría ser con un puntito encima, para denotar que ese 0 es el último 0 significativo. Entonces, en total, este número del segundo ejemplo tendría 5 cifras significativas, ya que el último 0, a pesar de que se encuentra a la derecha, no está anotado como significativo. En el caso del tercer ejemplo, tenemos 3 ceros a la izquierda que no son significativos, ¿verdad? Y 1 a la derecha que sí es significativo. En este caso no aplica la regla número 3, ya que este número sí tenía coma. Entonces, en este caso, tendremos 3 cifras significativas. Y en el ejemplo número 4, igualmente, no aplica la regla número 3, ya que es un número que sí tiene coma. Por tanto, aplicaría la regla número 2, que dice que los ceros a la derecha
de la coma siempre van a ser significativos, así que este número tendrá 4 cifras significativas. Y por último pasamos a la última de las reglas, que dice que los ceros intermedios siempre van a ser significativos. Por intermedio nos referimos a que está entre dos cifras que no son 0. Como ven, acá tenemos un 0 intermedio, por tanto este número tendría 4 cifras significativas. En el segundo ejemplo tenemos dos ceros que son intermedios, ya que están intercalados entre cifras que no son 0. Y en total tendríamos entonces 6 cifras significativas. En el tercer ejemplo tenemos 3 ceros a la izquierda que no cuentan como significativos, ¿verdad? Y un 0 intercalado que sí cuenta como significativo. Por tanto, en total este número tendría 4 cifras significativas. Y en el ejemplo número 4 tenemos un número en notación científica. Recuerden que para analizar las cifras significativas no vemos la notación científica y analizamos solamente la cifra que está delante. Y acá vemos que tenemos un 0 intercalado, por tanto sí es significativo, y en total este número tendría 3 cifras significativas. Vamos entonces a explicar las reglas del redondeo. Las reglas del redondeo vienen explicadas en nuestro libro de texto como la regla más básica, que es a partir del 5 mayor que 5 o menor o igual que 5. En el caso de nosotros vamos a utilizar la regla por la que se rige la Universidad de Panamá, que es un poco más complicada, no es tan simple como la que viene explicada en el libro, ya que el libro viene de otros países, así es que tenemos que aplicar acá la regla que se utiliza en nuestro país, y en este caso la Universidad de Panamá es la que dicta esta regla. En el caso del redondeo, ¿qué cosa es el redondeo? Bueno, el redondeo se utiliza cuando necesitamos cortar números. Hay cifras que son irracionales, como por ejemplo la raíz de 2. Tiene infinitas cifras a partir de la coma decimal y no podemos trabajar con todas. Por tanto, siempre va a ser necesario cortar en algún momento esos números. Para ello nos sirve el redondeo. Entonces, acá tenemos este ejemplo donde nos piden expresar este número con solamente dos cifras significativas. Si aplicamos las reglas de las cifras significativas, vemos que tenemos un 0 que no es significativo y otro que sí, porque está a la derecha. Por tanto, este número originalmente tenía 4 cifras significativas, pero nos están pidiendo que lo expresemos solamente con dos cifras. Para ello, es necesario que yo corte este número por aquí, ya que así solamente me quedarían el 2 y el 3 como cifras significativas. Cuando vamos a cortar un número, aplicamos entonces las reglas de redondeo. La primera regla dice que yo debo analizar la primera cifra que se va. Si esa cifra es mayor que 5, entonces la última cifra que se queda, que es 3, debo sumarle una. Entonces, este número redondeado a dos cifras significativas sería 0.24, ya que al 3 le sume 1 y quedaría 4. En el siguiente ejemplo nos piden que expresemos este número con 3 cifras significativas. Igualmente, este número tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Porque el 0 a la izquierda no es significativo. Si lo debo expresar solamente con 3 cifras significativas, debo cortarlo por aquí. Entonces, en este caso, analizo la primera cifra que se va, que es un 3. Como es menor que 5, la regla me dice que la última cifra que se queda se mantiene igual. Así que este número con 3 cifras significativas sería 0,123. Bien, ahora vamos a analizar cuando la primera cifra que se va no es mayor ni menor que 5. Acá nos están pidiendo que este número, que originalmente tiene 3 cifras significativas, lo expresemos solamente con una. Para ello, debo cortar el número por aquí. Y si analizo la primera cifra que se va, esta es 5. En este caso vemos que la primera cifra que se va es un 5, por tanto ya no puedo saber si es mayor o menor. Es exactamente igual. En este caso, la regla dice que debo analizar todas las cifras que se van, no solamente la primera. Y estas cifras, que son el 5 y el 2, debo compararlas con un número que comience con 5 y luego completo con ceros para completar la cantidad de cifras en total. Este número 52 tiene dos cifras, así que yo lo voy a comparar con 50, que es el número que comienza con 5 y luego está
seguido de ceros y tiene la misma cantidad de cifras. 52 es mayor que 50. Entonces, cuando esto pasa, debo sumarle 1 a la cifra que se queda. Así es que este número redondeado a una cifra significativa sería 0,4. En el siguiente ejemplo, quizás sea la regla más complicada. Acá tenemos un número de 4 cifras significativas y me piden que solamente lo exprese con 2. Para ello, yo debo cortar el número de tal forma que me queden solo el 2 y el 3. Pero, como la primera cifra que se va es 5, yo debo comparar todas las cifras que se van, 50. Pero el número con que se compara es un 5 seguido de un 0. Son exactamente iguales, así que ya la regla anterior no me funciona, ya que son exactamente iguales. En este caso, entonces, debo ir a analizar la última cifra que se va. Y voy a analizar si esa cifra es par o es impar. ¿Cuáles son las cifras pares? 0, 2, 4, 6 y 8. Y las cifras impares son 1, 3, 5, 7 y 9. En el caso de que la última cifra que se queda fuera par, que no es el caso, se quedaría exactamente igual. Pero cuando la cifra que se queda es impar, como es el caso, tengo un 3 que es impar, entonces la regla dice que le debo sumar 1. Así es que este número con dos cifras significativas sería 0,24. Vamos a ver otro ejemplo más. Este número que tiene 4 cifras significativas, ya que tiene un 0 a la izquierda que no es significativo, pero tiene uno intermedio que sí cuenta como significativo y uno a la derecha que también, entonces tiene 4 cifras significativas, me piden que lo exprese solamente con 2 cifras significativas, para ello tendría que cortarlo acá. Pero como la primera cifra que se va es un 5, debo analizar todas las que se van. Y como todas las que se van están exactamente en el 50, que es el número con el cual yo debería comparar, entonces debo analizar la última cifra que se queda, que es 0. En este caso 0 es par, así es que el número se quedaría exactamente igual. Por tanto, este número redondeado me quedaría 0,10. Vamos a ver otros ejemplos de redondeo con dos cifras significativas. Vemos el primer ejemplo, debería cortarlo entre el 3 y el 7, pero como el 7 es mayor que 5, entonces al 3 se le suma 1 y me quedaría 0,24. En el segundo ejemplo, la cifra que se va es un 3, por tanto es menor que 5, el 3 que se queda exactamente igual, 0,23. En el tercer ejemplo, lo cortamos a dos cifras significativas y la primera cifra que se va es un 5. Por tanto, debo compararla con 50. Como 52 es mayor que 50, entonces el 3 que se queda, debo sumarle 1, así que tendría 0,24. En el ejemplo número 4, cuando lo corto, veo que la primera cifra que se va es un 5. Así es que en ese caso debo comparar con 500. Y como es exactamente igual, debo analizar si el 3 que se queda es par o impar. En este caso el 3 es un número impar, así que debo sumarle 1. Y me quedaría 0,24. En el ejemplo número 5, debo cortar por aquí. Y cuando analizo la cifra que se va es un 5, así que debo analizar todo lo que se va. Como es exactamente 50 y es el número que debería comparar, entonces debo analizar si la cifra que se queda es par o impar. En el caso del 0 es un número par, así que los números pares hacen que no le tenga que sumar nada. Por tanto, el número se me queda como 0,20. Bien, hasta ahora hemos visto parte del problema. Lo que hemos visto son solamente las reglas para determinar cifras significativas y para determinar las cifras redondeadas. Pero esto no lo hemos visto en qué contexto se utiliza. El contexto es el siguiente. Cuando realizamos cálculos,
por lo general no siempre utilizamos números que tienen la misma cantidad de cifras significativas ni la misma cantidad de cifras decimales. Cuando hacemos cálculo debemos tener una regla que nos determine cuál va a ser el resultado que debemos dar. Un resultado estandarizado para que todo el mundo tenga el mismo resultado. Entonces, en ese caso, la regla es la siguiente. Cuando realizamos cálculos de suma y resta, el resultado debe tener la menor cantidad de cifras decimales que nuestros datos de entrada. Decimales. Recuerden que no es lo mismo cifras decimales que cifras significativas. Las cifras significativas se determinan con las primeras 4 reglas que vimos. Las cifras decimales simplemente son las cifras que están después del punto decimal, o sea, a la derecha. Entonces, la regla es la siguiente. Cuando tenemos suma y resta, el resultado debe quedar con la menor cantidad de cifras decimales que tengan nuestros datos. En el caso de que hagamos cálculos de multiplicación y división, entonces debemos dejar el resultado con la menor cantidad de cifras significativas que tenga nuestros datos de entrada. Vamos a verlo en un ejemplo. En el caso de la multiplicación y división, acá tenemos un ejemplo donde multiplicamos dos números, el 2,4 y el 3,65. En el caso de la división tenemos un número de 4 cifras significativas dividido por uno de 3. Cuando efectúo la división me da 5.800. Sin embargo, este número tiene 4 cifras significativas y en mis datos hay uno que tiene 3. Por tanto, yo debería dar el resultado solamente con 3, que es la menor cantidad de cifras significativas de mis datos de entrada. Ahora, este número yo simplemente no lo puedo cortar y dejarlo con 3 cifras significativas, porque 580 no es lo mismo que 5.800, el valor numérico cambia. En ese caso recurro entonces a la notación científica, ya que esta me permite cambiar el número de cifras significativas, pero no el valor numérico como tal. Entonces, si se fijan acá, 5.8 solamente tiene 3 cifras significativas, como me dice la regla, pero se mantiene el valor numérico ya que tiene una notación científica de 10 a la 3, que significa que la coma debe moverse 3 veces, 3 lugares, y me quedaría el mismo valor numérico. En el caso de suma y resta, acá tenemos un ejemplo donde tenemos sumando 3 números. De ellos, hay uno que tiene una cifra decimal, otro que tiene 3 cifras decimales y otro que tiene 2 cifras decimales. Recuerden que en suma y resta el resultado se da con la menor cantidad de cifras decimales, no significativas, sino decimales. Entonces, cuando efectúo la suma, el resultado me queda con 3 cifras decimales, pero la regla dice que debo darlo con la menor cantidad. Mi menor cantidad es 1. Así que debo redondear este número a solamente una cifra decimal. Debería cortarlo entonces por acá. Cuando lo corto me doy cuenta de que el 9 es mayor que 5. Por tanto, el 0, que es la cifra que queda, debo sumarle 1 y el resultado sería entonces 25,1. En el segundo ejemplo tengo una resta. 157 no tiene ninguna cifra decimal y el 5.5 tiene una cifra decimal. Cuando efectúo la resta, mi resultado me queda con una cifra decimal. Pero como tenía un número que no tiene cifras decimales, entonces mi resultado tampoco puede tener cifras decimales. Entonces el 151.5 debo cortarlo de tal forma de que no tenga ninguna cifra decimal. Al cortarlo, veo que la cifra que se va es 5. 5, como es exactamente la mitad, es el número con el cual yo comparo, entonces debo analizar la cifra que se queda, que es un 1. Como la cifra que se queda es 1 y es impar, debo sumarle 1. Por tanto, me quedaría el resultado como 152. Como práctica podemos resolver los problemas 76, 77, 79 y 80 que aparecen en la página número 32 de su libro. Espero que hayan entendido las reglas para aplicar las cifras significativas, el redondeo y por supuesto la cantidad de cifras significativas o decimales con la cual debemos dar una respuesta
Y recuerden, no le pregunten a su profesor con cuántas cifras lo quiere, sino apliquen la regla. Hasta luego.